Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Voy a presentar la última sesión plenaria del día antártico. Y este es un plenario de John Waters, que es un biólogo marino de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Y estoy muy feliz de presentar su charla, porque yo crecí como científico leyendo sus papers, así que estoy muy feliz de presentarlo. John se especializa en filografía marina y varios patrones de dispersión de larga distancia en el Océano Sur, en algas y varias otras especies. También investiga biología evolutiva en mamíferos marinos y pingüinos, y ahora va a hablar acerca de biodiversidad marina en un mundo cambiante, evidencias del genoma. Saludos desde Nueva Zelanda. Es un honor ser invitado a esta charla. Así que quisiera empezar agradeciendo al comité científico, especialmente a Karen Gerard, por su bienvenida y su invitación. Así que hoy día voy a empezar dando una idea de algo de la investigación que hemos estado haciendo en Nueva Zelanda la última década más o menos. Y una de las cosas que emerge a medida que avanzamos es que hay muchas similitudes entre el ecosistema marino de Nueva Zelanda y los de Chile también. Over here, and I think a lot of what I say today is quite relevant to some that will have occurred in South America as well. So, thank you and welcome. There are two halves of my talk today, and the first half I'm going to talk about some. En la primera mitad voy a hablar acerca del trabajo que estamos haciendo revisando la genética y el ADN antiguo de algunos mamíferos costeros muy interesantes y otros vertebrados, revisando pingüinos. Y la segunda mitad voy a hablar acerca de algunos de los cambios sorprendentes que hemos visto motivados por disrupciones en los ecosistemas, particularmente los que están asociados a algunas especies del sur. Voy a hablar acerca de cómo las disrupciones motivadas por humanos han afectado la distribución y la diversidad de nuestras formas vertebradas costeras. Y debería empezar por decir que el trabajo del que estoy hablando no es hecho por mí, sino que un gran equipo de postdoctorados y postgraduados. Hay varios proyectos de doctorado de los que voy a hablar hoy día. Voy a empezar dándoles alguna presentación de las islas. Les voy a decir que en este momento estaba lloviendo afuera de mi oficina. Me mojé los pies al llegar a la oficina. Para trabajar en el ambiente marino tengo pies húmedos. Hay muchas similitudes biológicas entre Nueva Zelanda y Chile. Y lo inusual de Nueva Zelanda es que fue el último lugar grande en el mundo donde fue poblado por humanos. Es dinámico geológicamente y los humanos solamente llegaron en los últimos siglos. Hemos visto cambios del ambiente terrestre muy grandes producidos por incendios, por agricultura y la introducción de depredadores mamíferos. Son el mayor problema aquí. Y también tenemos unos registros recientes e importantes arqueológicos y de fósiles, así que podemos revisar los últimos siglos y ver cómo ha cambiado nuestra biología. Y se sabe que tenemos muchas especies que se extinguieron en los últimos 100 o 200 años después del que llegaron los humanos y han continuado extinguiéndose en el último siglo desde que llegaron los europeos, pero el más famoso son
7 especies de aves no voladoras que se extinguieron los últimos 200 años después de que se establecieron los polinésicos. Y también la especie predadora de esta ave, porque este es el águila más grande que ha existido. Y estas cosas han desaparecido. Y a medida que también hemos visto que desaparecen especies, se extinguen, hemos visto nuevas especies, cosas que son más difíciles de explicar porque hay mucha cacería, la gente depende mucho de los recursos naturales. Y este es un gráfico bastante burdo de los últimos años antes del presente. Esta barra muestra la llegada humana y aquí llegamos al presente. Así que hubo un pulso de extinciones, y eso de extinciones aviarias desde que llegaron los humanos, pero también había un pulso de nuevas introducciones de especies que han llegado muchas veces de Australia. Como ejemplo, esta ave, el taqueí, hay algunos que han sobrevivido, no está realmente extinto, pero funcionalmente casi desaparece. Y hay un ave muy similar, pero que vuela, que se llama boqueco y que llegó en los últimos siglos. Así que la idea posible de una extinción, que una extinción ofrece una nueva oportunidad para un reemplazo. No voy a entrar en más detalles acerca de nuestros ecosistemas terrestres, pero quiero dar esa idea de qué ocurre cuando algo se extingue. Hay una nueva oportunidad para que algo tome ventaja de esto. Tenemos esta idea en la biología, incluso desde la extinción de los dinosaurios, dan la llegada al éxito de los mamíferos. Así que empecemos a revisar nuestro ecosistema marino alrededor de Nueva Zelanda y también la región subantártica neozelandesa. Lo interesante es que había un cambio en estas regiones también. Hasta los últimos años había menos entendimiento de lo que había ocurrido en nuestros ecosistemas costeros y marinos. Así que mi grupo ha estado utilizando modelamiento genético de especies modernas y antiguas para revisar la diversidad de pingüinos y otras aves marinas de las últimas décadas. Y como ejemplo, este es un estudiante de doctorado, Teresa Cole. Ella terminó su doctorado hace 1 o 2 años atrás y publicó algunos papers muy buenos. Hizo un estudio donde secuenció todo el genoma mitocondrial de cada especie de pingüinos y construyó el árbol familiar, el árbol genealógico de todos los pingüinos, pero también extrajo ADN antiguo mitocondrial de algunos fósiles de algunos lugares, incluyendo un grupo de islas al este, algunos cientos de kilómetros de las islas principales de Nueva Zelanda. Y encontró una nueva especie de pingüinos que está extinta. Así que esto es Eudictis warmi, que es una imagen de él, y calza aquí alrededor de 2 millones de años lejos de su ancestro, pero se extinguió rápidamente siguiendo la llegada de los humanos en las Islas Chatham. Así que es otro ejemplo probablemente debido a la cacería de los humanos y otros depredadores que son introducidos, es otro ejemplo de una especie indígena que se extingue. Así que estas extinciones quizás no son tan difíciles de explicar, pero también nos interesamos en revisar la diversidad de las especies que han sobrevivido. Y este trabajo, todo este programa fue lanzado por un estudiante de doctorado, Stane Bosenkol, que ahora es profesora de la Universidad de Oslo en Noruega, pero hizo un doctorado en la genética de Megadiptis antipodis, de uno de los pingüinos más raros en el mundo, que vive en el sur de Nueva Zelanda, principalmente cerca de donde nosotros vivimos, y es una especie de ecoturismo muy importante. También vive en estas islas, pero también es muy fuerte en la región subantártica. Así que algunos miles de individuos. Esto se ha interpretado como un sobreviviente, pero es interesante porque sus huesos están en un registro prehistórico. Por lo tanto, los que fueron dejados por las comunidades polinésicas hace 500, 600 años atrás tenían muchos huesos de estos pingüinos. Así que nos interesó el comparar la diversidad genética entre las muestras modernas y antiguas.
Lo que hizo Son es que extrajo el ADN de un montón de huesos, y voy a decir que los huesos mismos, esto es muy sorprendente, los huesos eran diferentes entre los prehistóricos y las aves prehistóricas y modernas. Esto muestra que las dimensiones de los huesos prehistóricos en rojo y los modernos en azul. Así que, de alguna forma, los huesos de los prehistóricos eran más pequeños, y eso fue una sorpresa, fue un rompecabezas. Pero después secuenció el ADN de estos huesos subfósiles desde hace un par de cientos de años atrás hasta varios cientos de años atrás, y la mayoría del periodo del asentamiento humano inicial. Y fue sorprendente que había diferencias genéticas completas entre los huesos prehistóricos y los modernos. Y todos los modernos, los pingüinos modernos, calzan en esta distancia genética. Así que acá hay una agrupación donde todos los pingüinos de ojos amarillos calzan, pero también las aves prehistóricas calzaban en estos otros grupos. Y ahora reconocemos que son especies diferentes, que genéticamente son distintas y morfológicamente también. Así que lo que parece haber ocurrido es que después de la llegada humana hubo un pingüino Megadiptis indígena que fue cazado, y se reconoce que fueron cazados porque los huesos tienen depósitos, pero también estos individuos, estas muestras individuales han sido revisadas por carbono, por la edad, y se representan en esta línea. Esto es tiempo llegando al presente. Esta es la llegada de los humanos a Nueva Zelanda, y pueden ver que todos los restos prehistóricos, todas las especies prehistóricas que llamamos Megadiptis whiteaha en rojo, desaparecieron a finales de los 1400. Y los azules, que son el pingüino de ojos amarillos moderno, llegó a Nueva Zelanda muy poco después. Así que lo que parece ocurrir es hay una extinción de una especie indígena seguida por el reemplazo por una externa. Ahora podemos revisar la edad genética. Esto es basado en fecha de base de carbono, de manera precisa. El estimativo más exacto fue que la especie indígena se extinguió al final de los 1400, y Megadiptis antipodes en azul los reemplazó en algunas décadas, al principio de los 1500. Así que esto representa quizás uno de los ejemplos de extinción y reemplazo más rápidos que hay en registro. Así que nos sorprendió lo rápido que ocurrió este cambio. Así que esto realmente es toda la historia en un resumen corto y simple. En el momento que llegaron los humanos a Nueva Zelanda teníamos un pingüino Megadiptis indígena y teníamos uno subantártico, que eran dos especies distintas, Antipodes y Whiteaha. Pero este fue cazado hasta la extinción entre 1 y 2 siglos, junto con otras especies terrestres. Y esa extinción no es tan sorprendente, pero lo sorprendente es esto, el reemplazo que ocurrió en algunas décadas, donde antes las especies subantárticas se expandieron para llenar el vacío dejado por la extinción de las especies indígenas. Así que es un cambio muy rápido, una rotación muy rápida. Pero creo que una de las preguntas con la que luchamos durante algunos años ya es si este fue cazado, ¿por qué este nuevo no fue cazado? Así que tratamos de averiguar qué es lo que ocurrió aquí. Y voy a volver a esto porque voy a hablar más acerca de por qué es lo que podría haber llegado a este nuevo a llegar. Y creo que es un aspecto climático. Así que recuerden esto y vamos a volver. Y los voy a llevar a revisar a otros eventos de cambio o rotación en la historia. Y aquí está otro pingüino nativo neozelandés hay varias especies de pingüinos y géneros distintos en Nueva Zelanda, pero este es el pingüino más pequeño del mundo, llamado Ediptula, o el pequeño pingüino azul, que también se encuentra en Australia. Pero hasta recientemente se pensó que solamente era una especie de Ediptula. Pero después
se hizo algo de trabajo genético, no por mi grupo, sino por un grupo anterior, hace algunas décadas, donde mostraron que habían dos agrupaciones distintas de estos pingüinos, uno correspondiente a Nueva Zelanda y otro a Australia. Esto también es una especie australiana. Originalmente yo soy de Tasmania, así que yo crecí con estos pingüinos en Tasmania también. Y estos dos posibles especies o grupos, agrupaciones genéticas, también tienen diferentes características. Esto es lo que podemos ver aquí es que hay diferentes patrones en el ave australiano del neozelandés. El acento australiano diría fish y el neozelandés dice fush. Donde yo vivo, en la parte sur de Nueva Zelanda, tenemos el linaje australiano y se llama igual que el australiano. ¿Por qué tenemos un linaje australiano en la punta sur de Nueva Zelanda? Entonces, Stephanie, que hizo un doctorado hace algunos años atrás y ahora está trabajando en genomas de aves y le va muy bien. Ella hizo su doctorado en la genética moderna de estos pequeños pingüinos en toda Australia y en toda Nueva Zelanda. Y básicamente utilizó muchos marcadores de todo el genoma y genotipo de estas diferentes poblaciones y encontró que, como el ADN mitocondrial anterior, encontró que hay una historia muy simple donde este grupo en Australia y hay un grupo también en Nueva Zelanda, pero el grupo australiano también está aquí en el sur, en la parte sur de Nueva Zelanda. Así que esto nos mostró la composición genética de diferentes individuos. Así que cada individuo es una línea en este diagrama. Así que si todo es azul, genéticamente pertenecen al grupo neozelandés. Si es que es todo rojo, genéticamente pertenece al grupo australiano. Pero pueden ver que estas aves aquí, en la parte sur de Nueva Zelanda, pertenecen al linaje australiano y esto apoya ese estudio anterior. Y ahora sabemos que hay dos especies de estos dos pingüinos. Diptila novaholandae de Australia. Así que, ¿por qué tenemos este patrón extraño de los australianos solamente en el sur de Nueva Zelanda? Bueno, sospechamos que después de que lo encontramos en el pingüino de ojos amarillos, algunos presión por cacería o humana ha cambiado las cosas. Lo que hizo Stephanie fue utilizar ADN antiguo y revisó los registros arqueológicos y los registros de fósiles naturales e hizo un análisis de fecha por carbono y encontró que antes de 1650, después de Cristo, todos los pingüinos neozelandeses eran del linaje neozelandés. Y aquí hay una pequeña diferencia. Esto es antes y esto es después. Podemos ver una red genética cambiando de antes a después. Podemos ver estas dos fases temporales distintas, donde hay un cambio, donde la especie nativa, básicamente, en esta región, según los registros de subfósiles, y ahora tenemos los modernos que han sido reemplazados por los australianos. Y estos son muchas muestras de nuestra región, en el sur de Nueva Zelanda, de diferentes épocas, volviendo hasta 30.000, hasta 600, 800, estos son años después de Cristo. Esta es la llegada humana y podemos ver que todo es el linaje neozelandés, hasta quizás los últimos 200 años. Así que sospechamos, no sabemos exactamente cuándo llegó, pero sospechamos que es una disrupción humana que redujo una población y permitió que otra llegara. Así que es otro caso de cambio muy rápido. Y continuando a otro vertebrado costero interesante, estamos hablando del león marino neozelandés, y este es el doctorado de la doctora Catherine Collins. Ahora ella está haciendo un postdoctorado trabajando en genética humana, pero hizo su doctorado en esta especie nativa fascinante. Tiene una historia muy interesante en Nueva Zelanda. En el momento de la llegada humana, los leones marinos se encontraban en toda Nueva Zelanda, incluyendo las islas subantárticas y las islas Chatham. Pero
los cazaron. Pero en ese momento, esta la parte interesante de la historia, es que en los últimos 20 o 30 años, una hembra llegó del subantártico y parió en la línea costera, y ahora hay una colonia de leones marinos que les va muy bien en la costa. Quizás serán 100 individuos, pero está creciendo rápidamente y la gente aprecia que estos animales hayan vuelto. De nuevo, es muy bueno para la industria ecoturista. Así que lo que hizo Catherine para su doctorado fue obtener muestras prehistóricas de registros de fósiles y registros arqueológicos en toda la costa principal de Nueva Zelanda y también materiales arqueológicos del subantártico para dar una idea. Así que en algunos casos estos leones marinos habían sido cazados y sus huesos habían sido movidos por humanos, pero en otros casos sus huesos estaban en depósitos naturales. Así que aquí estamos con algunos de nuestros colaboradores. Ellos son paleontólogos y nos llevaron a este lugar donde básicamente puedes escarbar en esta gravilla y desentierras un cráneo de un león marino. Y esto es un lugar de subfósiles previo a los humanos, quizás 1500 años atrás. Encontramos los restos de 10 leones marinos jóvenes en esta playa, pero también fuimos a cuevas. Y los leones marinos pueden entrar mucho en la tierra, así que esta cueva estaba 500 metros tierra adentro, pero encontramos huesos en esta cueva. A la izquierda hay huesos de nuestras aves prehistóricas. Estos son aves más pequeñas, pero todos estos huesos a la derecha son de leones marinos, del león marino neozelandés. Así que pudimos extraer ADN de todos estos huesos. Y secuenció el ADN de los leones marinos y encontró algo muy similar a lo que ocurrió con los pingüinos. Recuerden, en la historia de los pingüinos teníamos una especie nativa que fue cazada hasta la extinción y después fue reemplazada desde el subantártico. La historia fue casi idéntica para el león marino, donde encontramos de nuevo un grupo genético prehistórico y que era distinto del moderno. Y en los restos de subfósiles es distinto del que tenemos ahora. Tenemos otro caso de extinción en toda Nueva Zelanda rápidamente, pero después un reemplazo del subantártico. Lo interesante aquí es que el evento de reemplazo, como con los pingüinos, había ocurrido rápidamente. Solamente un par de décadas después de la extinción, pero después llegaron los europeos y los extinguieron y después aparecieron de nuevo. Los subantárticos volvieron una vez y después volvieron otra vez en los últimos 20 o 30 años. Así que ha sido una historia impresionante. Tenemos casi el establecimiento de pingüinos y leones marinos subantárticos casi simultáneo. Y lo que estamos viendo, si es que una especie fue cazada hasta la extinción, ¿por qué no la subantártica también? Y ¿cuáles son los otros factores que aplican con estos cambios? Uno de los que consideramos es el cambio climático, porque hay evidencia muy fuerte en todo el mundo de cómo el cambio climático marino ha modificado la distribución de las especies. Y aquí hay un ejemplo del sudeste de Australia, donde un erizo de espinas largas invasor se expande hacia el sur cada década más y más, y está cambiando el ecosistema, y ha habido un gran cambio en las últimas décadas, porque la costa se está calentando, y un resultado muy similar para comunidades completas de algas marinas, de peces, de otras especies costeras como moluscos, donde las cosas se van hacia el sur a medida que se calienta. Hay buena evidencia de la ocurrencia de este tipo de cosas. Algo que nos interesa mucho con nuestros pingüinos y nuestros leones marinos es una pequeña baja en la temperatura que ocurrió hace algunos cientos de años. Así que en el hemisferio sur, en la pequeña era glacial, no fue muy grande, quizás 1 o 2 años, o 2 grados. Está registrado en Nueva Zelanda, quizás una baja de 1 grado por un par de cientos de años, y
creemos que tuvo un rol en la expansión hacia el norte del linaje subantártico. Así que si es que resumimos algunos de nuestros descubrimientos, vemos que la extinción, aquí está el tiempo en el año antes de Cristo, después de Cristo, y esta es la llegada humana que llevó a la extinción de nuestros pingüinos, algunas aves de las que hablamos también, de nuestro león marino, la extinción del Mao, que fue muy conocida, del Moa, y de nuevo vemos estos reemplazos del subantártico muy sorprendentes. Esto podría haber sido facilitado por el enfriamiento que vimos en esta época. Y muy importante es que en esta época la población humana en el sur de Nueva Zelanda bajó. Porque, primero, comían cosas como moa, también porque bajó la temperatura. Así que creemos que la baja en la presión humana tuvo un rol importante en que estas especies pudieran expandirse hacia el norte desde el subantártico y reemplazaron las especies que habían sido eliminadas. Fue una combinación entre cambio climático y presión humana. Y podemos ver efectos de cambio climático incluso ahora, en términos de cómo estas aves subantárticas llegan a Nueva Zelanda. Yo dije, son los pingüinos de ojos amarillos, que son raros y están en peligro de extinción, y solamente tenemos algunos cientos. Lo que podemos ver es que si comparamos las anomalías de la temperatura superficial del mar, es rojo para años tibios y azul para años fríos, tiene una correlación de la supervivencia de los adultos, y lo que vemos es que en un año cálido tenemos mucha mortalidad y poco nacimiento, y en un año frío les va muy bien. Así que el 33% de la variación de población, de los números de población, podría ser explicado solo por el cambio en la temperatura marina. Así que en las próximas décadas, a medida que seguimos calentando, nuestras aves subantárticas que llegan a Nueva Zelanda van a sobrevivir o van a encontrar que es demasiado cálido. Es algo muy preocupante. Así que esa es la primera mitad de mi charla, y ahora voy a cambiar casi completamente, pero todavía me voy a concentrar en ese rol de las disrupciones y cómo afectan los ecosistemas. En este caso no voy a hablar acerca de las disrupciones motivadas por humanos, sino que naturales. Y voy a concentrarme en una historia dinámica de terremotos que tenemos en Nueva Zelanda, pero también historia climática dinámica que tenemos en la parte sur del mundo. Y en Chile ustedes tienen terremotos que causan perturbaciones costeras también, así que tenemos tantas similitudes en este sentido. Pero me voy a concentrar en estudios interesantes que han sido hechos por nuestro grupo, de nuevo, en los últimos 10 o 15 años. No tengo tiempo para hablar del proyecto de todos o todas estas cosas, pero quiero destacar que tenemos muchas especies similares en Nueva Zelanda y Chile, incluyendo diferentes especies como este pequeño, esta babosa Ancodilla. Tenemos especies similares como Dilomama jerema, así que son cosas muy interesantes que están ocurriendo. Así que esto se ve bastante similar para ustedes, pero esto es una alga neozelandesa, pero también hay una muy similar en Chile. Hay 3 especies distintas. Ahora reconocemos que esta zona superior es de hojas muy anchas, y después tenemos Turbilia antártica, que está en el sur de Chile y Patagonia, y tenemos Turbilia orwelliana, que nos vamos a concentrar principalmente en la Turbilia antártica. A ver, como saben, esta Turbilia es increíble y es muy flotante. Se suelta de la roca en una tormenta y puede flotar mucho. Un estimativo es que hay 70 millones de Turbilia antártica flotando en cualquier momento. Altamente flotante, y es muy dura, muy resistente, se rompe muy lentamente, todavía sigue siendo fotosintéticamente activa cuando está flotando, y como resultado puede llegar muy lejos. Un estudio interesante, después de una tormenta recolectamos
la Durbilia que había caído a la costa y la secuenciamos el ADN y encontramos que muchos de los especímenes calzaban más con la subantártica que la de la isla. Así que son diferentes grupos genéticos y pudimos mostrar que había viajado cientos de kilómetros para cruzar esta barrera oceanográfica, la convergencia subtropical. No solamente llegó, sino que también trajo estos pasajeros y pudimos mostrar con esta lepnoria que genéticamente calzaba con la población aquí, no con la que había acá arriba. Así que tenemos buena evidencia que puede tener una influencia, puede llegar muy lejos y puede también tener un rol muy importante transportando otras especies. Es una especie ecológicamente importante por muchas razones, pero también es muy importante como mecanismo de transporte para cosas que no pueden viajar por sí solas. Es una especie de cría que no tienen la habilidad. Hay otra cosa acerca de las genéticas de Durbilia que quería destacar. Esto es de su región aquí y pueden ver, cada círculo es una población distinta. Esto se hizo por el estudiante fantástico de doctorado Fraser, que está trabajando, tiene un gran conocimiento, un gran rol en todo esto. Así que secuenció ADN mitocondrial y de cloroplastos en todo el rango en Chile y encontró mucha diversidad. Tiene resultados muy interesantes y patrones geográficos, pero también encontró mucha rotación en diferentes regiones. Por ejemplo, aquí hay un grupo púrpura, pero también vamos a otro grupo aquí y es una diferente agrupación. Y también es interesante porque hay uno aquí que está totalmente fuera de lugar, que calza con los que están más al norte. Y sospecho que es porque puede haber habido una perturbación como un terremoto. Pero lo que quiero destacar es que hay mucha diversidad en la región central de Chile. Diferentes colores, diferentes variaciones genéticas, pero al sur era todo un linaje el que encontramos. Lo que separa esta región del sur del resto y puede ser relacionado a la última capa de hielo en el Glacier Maximum. Y hay un patrón muy sorprendente. Esto es una especie muy dispersa en Nueva Zelanda. Tenemos todas estas diferentes colores que representan todos los lineajes que tenemos. Hay un grupo en Nueva Zelanda en el norte, otro en Nueva Zelanda en el sur. Y en Chile, como les mostré hace un segundo, tenemos todos estos linajes también. Pero una vez que llegamos al sur, es una historia completamente distinta, donde tenemos un linaje que está en todos lados, en Chile o en Nueva Zelanda. Algunas veces puedes ver la diferencia entre dos poblaciones con 10 o 20 kilómetros de diferencia y son completamente distintos, pero aquí en 10 o 20.000 kilómetros no podemos encontrar diferencias, por lo menos en el secuenciamiento de ADN mitocondrial. Y este contraste y ¿qué ocurre con esta diversidad genética? Lo que creemos que ocurre es que esto es un periodo interglaciar donde se esparció mucho, pero lo que creemos que está ocurriendo es que durante el Glacier Maximum tenemos expansión del hielo que elimina a donde sea que llegue el hielo, pero después el hielo se retrae y podemos obtener dispersión circumpolar en la corriente circumpolar antártica, permitiendo la recolonización. Creemos que es lo que ha ocurrido, porque hay una correlación importante entre el hielo y cuáles son los suertudos que recolonizaron después de la glaciación. Así que nos muestra la historia, lo dinámica que ha sido la historia debido a perturbación o del hielo debido al cambio climático en los últimos 20.000 años, más o menos. Entonces, el proceso aquí creo que es importante de destacar. Son cuando hay una nueva oportunidad. Creo que hay un proceso que llamamos el fundador se lo lleva todo. Es donde el primer linaje que llega puede dominar. Así que cuando hay una nueva oportunidad, uno o dos individuos suertudos se pueden establecer y rápidamente pueden tomar la ventaja de todo el espacio que hay disponible y pueden llegar a altas densidades rápidamente. Y después
básicamente pueden bloquear a otra perturbación, así que pueden ejecutar de nuevo el experimento y puede que haya un diferente color que domine. Ahí tienen diferentes genotipos. Es la suerte de llegar primero y poder dominar el territorio. Después pueden excluir a los que llegan después y como resultado puedes dejar una firma genética que dure en el tiempo. Así que un linaje colonizó y todavía domina. Hay mucha dispersión después de eso, pero es solamente el primero el que realmente tenía la opción de entrar. Y como vimos con los pingüinos, un evento de extinción crea una nueva oportunidad para que llegue otro linaje. Así que creemos que estos procesos son importantes en la biología. No tengo mucho, he estado hablando demasiado. Rápidamente voy a hablar acerca de procesos similares que hemos visto en diferentes especies que viven dentro del kelp. Así que, como vimos en toda la región subantártica, revisamos estos crustáceos, secuenciamos estos crustáceos y encontramos patrones genéticos muy similares donde un linaje es circumpolar en cada una de estas especies y en diferentes especies, y encontramos recolonización postglaciar muy rápida con un linaje estableciendo el rango circumpolar en el área sur del mundo, donde podría haber mucha más diversidad en las zonas templadas. Y quiero hablar acerca de esto, quizás voy a hablar un poco más en la sesión especial en el genoma, pero podemos ver firmas similares en la perturbaciones postglaciares, donde vemos diferentes especies de pingüinos, donde vemos la última era glacial, aquí en diferentes especies de pingüinos, y tenemos expansiones siguiendo la recesión del hielo al final de la última era glacial. Así que vemos patrones similares en diferentes especies de pingüinos en términos de su historia demográfica que tenemos del genoma. Esto es otro paper que tenemos en proceso en este momento del leucocarbo de ojos azules. En la región circumpolar tenemos alta diversidad en Chile y en Nueva Zelanda, mostrados por estas ramas importantes en el árbol genealógico, y en el área subantártica vemos esta familia morada que muestra la historia reciente de expansión circumpolar en algunos casos, como en las algas. Y lo último que quería mencionar es las perturbaciones a una escala más fina que ocurren en Chile y en Nueva Zelanda. Hablé acerca de las perturbaciones en grandes escalas causadas por capas de hielo, pero ¿qué pasa por las causadas por aumento de marea? Por ejemplo, en Chile tenemos estos grandes terremotos en Nueva Zelanda y en Chile, y esto es un terremoto del 2016 que subió la costa en algunos lugares hasta 7, 8 metros, y aquí está Crin revisando las algas. Esto es como 3 o 4 días después del terremoto. Está todo muy alto y muriendo al sol. Tenemos grandes cantidades que fueron eliminados, y también estas otras especies costeras. Tenemos crustáceos y un pez, y también están en todos lados. Es un evento increíble que tuvimos. Y podemos volver a confirmar que este aumento eliminó casi todas las algas en 50 kilómetros y las especies que vivían en ellos. Esto es, después de esta subida de marea, pudimos confirmar lo que habían muerto. Así que el mismo lugar, como 5 meses de separación. Y ahora estamos registrando la colonización. Estamos viendo que está recolonizando estas regiones después de la subida de marea, y estamos rastreando el genoma para mantener registros de cómo se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Pero esta misma perturbación ocurre en tiempo real, cambió nuestra forma de pensar, así que pensamos, bueno, revisemos como otros eventos como este que conocemos pueden haber afectado el genoma y la genética de nuestras poblaciones. Esto es un estudiante de doctorado actual que está haciendo un gran trabajo con su proyecto. Así que el terremoto de Kaikoura fue aquí, pero hace como 1000 años al sur de Dunedin hubo uno donde tenemos la universidad, y como 20 kilómetros de costa, de línea costera, fueron
inundadas hace 1000 años y hay una terraza de 2 metros de alto en toda esta costa, así que hay evidencia geológica del tiempo y la extensión de estos que son muy claras. Pero este evento prehistórico, no había humanos en esa época, ¿qué efecto tuvo en las especies nativas? Y así que hemos recolectado muestras de cómo, esto así es como se habría visto, pero también estamos revisando dentro de las algas, viendo las otras especies y estamos comparando la región inundada con las regiones laterales en toda esta área. Y cuando secuenciaron el ADN mitocondrial, tuvo un resultado muy sorprendente, donde pudo ver una diferencia genética completamente distinta entre la zona inundada, esta es la falla y esta es la zona inundada, que había un ADN mitocondrial completamente distinto a los laterales. Así que normalmente en estas zonas pensamos que haya sido otra eliminación y reemplazo. El tema es que acá podemos revisar rápidamente, pueden flotar por mucho tiempo y reemplazar en cualquier lado. Recientemente hizo el análisis genómico no solamente de Dovilia antártica, sino que de Dovilia pauja, así que tenemos 2 especies de Dovilia distintas y ambas muestran patrones muy similares, donde hay agrupaciones distintas y específicas en las reconstrucciones demográficas, lo que muestra que hay una firma muy importante de recolonización acerca de 800, 900 años atrás y después suponemos que la recolonización tomó una par de décadas porque la expansión es muy rápida y muy clara. Esta zona roja ha sido creada por ese evento de perturbación. Así que un terremoto básicamente reestructura la biodiversidad con la extinción y recolonización. Y como resultado tienen el emerger de estas nuevas estructuras. Así que esta línea roja es nueva y es un resultado de esa perturbación. Y también ha hecho mucho trabajo, no solamente con estas algas, sino que también debería decir que esto rojo corresponde a la zona perturbada, ahí está la falla, y esto representa las líneas de la falla. Así que es consistente no solamente en esta especie, sino que también en estas especies que no tenían capacidad de dispersión, excepto vivir dentro de las algas. Encontramos lo mismo, donde se muestra esta zona genómica y me estoy apurando mucho, pero creo que aquí se muestra el mismo patrón y el Linoris muestra un patrón muy similar. Y también tenemos algunas especies de control que pueden ir a algunas profundidades, pero no muestran ese tipo de patrones. Así que parece estar registrado a las diferentes especies que no pueden resistir algunas condiciones. Esta especie se eliminó, que son las más vulnerables. Entonces, creo que se me acabó el tiempo. Me gasté mis 40 minutos y un poco más, pero espero haber tenido la oportunidad de explicar cómo tanto las perturbaciones naturales como terremotos y hielo y otras perturbaciones pueden modificar la biodiversidad dentro de especies, también pueden crear oportunidades para otras especies de expandirse, y esto ocurre con los cambios climáticos también, pero también como las perturbaciones causadas por humanos debido a la presión de cacería rápidamente modifica la historia de la biología y en lugares como en Nueva Zelanda. Así que nos sorprendió lo dinámica que es la historia biológica. En los últimos 10, 15 años han abierto muchas ideas e interpretaciones de la historia biológica y siendo mucho más dinámico y menos estable de lo que pensamos que sería. Así que me gustaría terminar dando reconocimiento a los colaboradores. Lamento si es que me salté a alguien, pero quiero destacar a los colaboradores excelentes que tenemos en Chile. Juliana Viana y María Frugone, y también en McHelp, eso es el genoma de pingüinos específicamente, y también en otras especies con Martín Tey, Erasmo Macaya, y también una colaboración reciente con Karine Gerard. Ella y su equipo están liderando trabajo en que tenemos el mismo cangrejo en diferentes áreas y también es encontrado en Chile. Quiero terminar agradeciendo por escucharme y por su tiempo y por la invitación.
Muchas gracias. Los mejores deseos para ustedes. Thank you very much, John, for your very interesting. Muchas gracias, John, por su muy interesante conferencia. Gracias por los datos. Y hay preguntas. The first one. Yes? La primera, Okay. Someone alguien for preguntó, Constanza Aguilera. Constanza Aguilera, The methods of extraction of preguntó fossil DNA. por el método de extracción del ADN en fósiles. Bueno, tenemos un laboratorio especializado de ADN que construimos hace unos 8 o 9 años, y lo que estamos haciendo cuando sacamos un hueso de una duna o de una cueva, usamos máscaras y guantes y lo llevamos a un laboratorio muy especializado y taladramos y tratamos de minimizar la contaminación externa. Y este ADN está muy degradado y usamos primers muy específicos y más recientemente para obtener genomas mitocondriales. Usamos una especie de cebo para atraer el ADN. No tengo todos los detalles, pero encontramos que obtenemos muy buenos resultados de material fresco recolectado de una cueva o del subsuelo. Es un hueso que ha estado en un museo 100 años, no está en tan buenas condiciones, pero todavía hemos tenido buena suerte. No tenemos las ventajas de otros lugares donde hemos encontrado, donde hay cosas que han estado 15.000 años congeladas en el permafrost. Podríamos tener buena suerte en el sur de Chile, donde hace mucho frío y podría haber muy buen material preservado. ¿Cuál es la longitud de los fragmentos? La mayoría del ADN que estamos obteniendo, estamos apuntándole quizás a 150 bases o 120, quizás 200, pero luego tenemos fragmentos contiguos y los armamos para obtener información útil, porque es muy mínimo, pero la forma en que va es más acerca del nivel genómico, donde usamos algo para extraerlo, un cebo. La segunda pregunta es de María Guesca. Ella quiere saber la separación de la población entre el sur y el norte, y en esa zona cerca de Concepción quiere saber si esa separación puede ser debido al terremoto de 2010. Es una muy buena pregunta y es algo que estamos emocionados con esto, porque estamos hablando de trabajar con Erasmo en alguna de estas preguntas. Pero las muestras que hemos obtenido, que analizamos para este estudio, eran de antes de 2010, creo que se recolectaron en el 2007 y el 2008, y que fue con el estudiante Creed Fraser y Martin Thiel, y por lo tanto, pero han habido muchos terremotos, así que es muy posible que la anomalía sea de un terremoto anterior. No tengo el conocimiento local allí, pero sé que el terremoto de Valdivia en el 60 fue enorme y no fue el único lugar que cambió la costa. Así que tienen terremotos ustedes todo el tiempo y nosotros también. Así que es muy posible que puede haber tenido que ver con una perturbación anterior en el pasado. Ha sido frustrante para nosotros estos últimos años con el tema de la pandemia. Teníamos planes para realmente expandir el tipo de trabajo, la cantidad de trabajo que estamos haciendo en Chile con nuestros colaboradores chilenos, y no ha sido fácil, pero esperamos poder hacer más en el futuro. Creo que es un sistema fantástico. I think so. There is the third one.
Hay una tercera. The extinction of penguins ¿La extinción de los pingüinos es solamente debido a caza o hay alguna evidencia de actividad humana como pesqueras, quitando el recurso como de alimento para los pingüinos? ¿Podría estar relacionado? Yo creo que los cambios a nivel ecosistema debido a cosas como presión de la pesca se están volviendo muy importantes ahora. Y hay mucha preocupación en Nueva Zelanda acerca de la declinación de los pingüinos y leones marinos que están pasando asociados con pesca a nivel industrial. Pero obviamente esto de la presión pesquera no era un problema hace 600, 700 años. Así que no creo que podamos implicarlo en los eventos de extinción poco después de que los polinésicos colonizaron, pero hay cambios impulsados por humanos, como la introducción de ratas u otros predadores que quizás jueguen un rol en la tierra, así como caza directa y cambios en el ecosistema, incendios, etcétera. Pero estamos bastante seguros de que el registro de los huesos arqueológicos nos da una fuerte evidencia que la caza directa fue un rol importante y quizás el más importante en los eventos de extinción. Son excelentes preguntas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? Hola. Sí, always have questions. Thank you, John, for this talk. Gracias. Quiero preguntarle, hemos visto, por ejemplo, por Duvelia, muy bajo y uniforme la diversidad genética, sugiriendo procesos de localización después del periodo de la desglaciación. Y esto también muestran sistemas similares, no todos, pero podemos ahora imaginarnos quizás un ecosistema de poca profundidad que podríamos tener durante un periodo glacial. Si nos imaginamos que no hay algas, que es una parte fundamental del ecosistema, ¿cómo sería el sistema de baja profundidad durante el periodo glacial? En el tema? No estoy seguro que sea yo la persona para contestar eso, pero es una pregunta muy interesante porque el número, hubo un trabajo, creo que fue en Marion O'Crosey, de la población de los pingüinos, que encontró que sugería que la población de pingüinos despegó muy pronto después de la glaciación. Y es como si perder algo como el alga, que es una especie tan productiva para todo el ecosistema en términos de transferir nutrientes desde lo marino a la tierra o al ambiente intermareas, no se extinguió todo en la última edad del hielo. Hubo una especie de localizaciones de cosas que sobrevivieron en algunos lugares y quizás he leído ese trabajo de González. Podría ser quizás una pequeña vida podría pegarse en una roca que ha sido arrasada por el hielo. Y en Patagonia podemos ver que el hielo está ahí ahora y podemos ver los aspectos de lo que le hace el hielo al escarbar la costa. Quizás si miramos a lugares donde el hielo está afectando ahora, quizás nos dé una idea de cómo fue en la última glaciación en lugares donde ya no hay hielo. Hay mucha gente está modelando lo que pasaría con las condiciones de calentamiento, pero que nadie está mirando lo que pasaría si llegamos a condiciones mucho más frías y ver qué pasó con las especies durante el último ciclo glacial. Todavía tenemos muy pocas respuestas a estas preguntas. Y vemos quizás tengamos alguna persistencia de especies o diversidad genética, pero hay muy poco modelo ecológico de lo que pasaría con todas estas especies
con un clima mucho más frío o temperaturas más bajas del agua. It's a really good point. Es un muy buen punto. We can see contrasting effects when we Podemos look at ver terrestrial efectos versus de contraste cuando miramos a and there lo are terrestre contra la species on costa. Y hay muchas especies en islas subantárticas donde hay especies indígenas y esas han sobrevivido a las glaciaciones, pero cuando miramos a las especies costeras siendo aplastadas por el hielo, quizás no debe ser muy bueno para ellas. Así que creo que es una pregunta muy interesante. Thank you. Gracias, John. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? There is no Creo other. que se nos acabaron las preguntas. So I thank you very much, Muchas John, gracias, for John, joining us for this congress. por unirte con nosotros para este Congratulations congreso for y felicitaciones por those, sus great talks. It was a excelentes pleasure to charlas. receive you, and I think, Y Claudia creo que wanted to say some words. Claudia quiere decir algunas palabras. Yeah, Gracias. thank you, Karen. I want Gracias, to Karen. say, Quiero hello to John, and I saludar want a to John greet you here for y your, quiero good, speech, felicitarlo por with su us, charla also con to the nosotros y people that, también participated a las today in the personas que symposium. participaron So we are en really el simposio. thankful, Así que estamos muy for having agradecidos de you haberle as, tenido conference, aquí on en this nuestra meeting. conferencia. And I would like to Y invite, me gustaría all the people. invitar Now a I will todas las change personas, my language y ahora to voy a cambiar el Spanish. idioma al castellano. Estamos muy agradecidos a todos los participantes que nos han seguido en la plataforma de YouTube y también del Congreso. Así que vamos a invitar a todos para que mañana sigan participando en las jornadas del Congreso de Ciencias del Mar. Agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros John conectado, con esta conferencia magistral. También a los conferencistas acá que participaron en el simposio que organizó, la investigadora de la Universidad de Magallanes, a la doctora Karin Gerard. Vemos que está conectados también con nosotros aquí Eli Polán del Instituto del IEB, y también a las otras personas que participaron de este simposio de anillos de la doctora Karin Gerard. Así que mañana los invitamos, nos vamos a conectar temprano en la mañana para participar en un simposio que es de evaluación de riesgos ambientales frente a escapes de salmones para guiar medidas de prevención y mitigación. Y luego vamos a tener 2 conferencias magistrales de un investigador que nos va a dar su conferencia desde España, y en la tarde vamos a tener a una conferencista desde Brasil. Así que muchas gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales y también participado de estas conferencias de los investigadores de ciencia en Antártica. Así que muchas gracias y saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Que estén bien. Thank you. Thanks for all the work organizing it. It's been a huge job for you, I'm sure. So thank you very much. Yeah. Thanks to you.